Estamos grabando. ¿Se ve ahí? A ver. ¿No se ve? Pero yo creo que deberías poder. ¿Usted está permitiendo compartir? Sí, le di compartir. Porque las clases anteriores hemos podido. Silvia, ¿lo tenés en el escritorio de tu computadora? Disculpa que capaz que te ayuda en algo. ¿Lo tenés A ver, abierto en el escritorio? lo tengo abierto desde un pendrive, sí. Tú viste que abajo tenés un botón que dice compartir, ¿no? En el centro Sí, de la pantalla y y abajo. le di compartir. ¿Y qué te aparece? Me sale un recuadro que dice, elija lo que quiera compartir. A ver ahí. Bien, Ahí. perfecto. Bien, yo me voy a silenciar, así les dejo la palabra a ustedes. Está. Pero ahí creo que soy yo que estoy compartiendo. Pinti está compartiendo, sí. ¿Se ve bien? Todavía no, gurisa. ¿Se ve bien la presentación? No, dice que comenzó a compartir el contenido, pero aún no lo estamos viendo. Por mí me aparecen, no sé entonces. Ya- No A ver, veo vamos a bien darle la unos presentación. segundos, a ver si aparece. De todos modos, todos aquellos que hayan armado presentaciones, después envíamela por EVA si quieren o por mail, y yo la subo al grupo de EVA. Bueno, ahí desapareció. ¿Te animás a intentar de compartirlo de nuevo? Voy a intentar yo nuevamente. Bien. Ahora sí. ¿Se ve? Tenés que entrar al PowerPoint. Estás en la sala de Zoom de Webex. Ahí. Ahí se Ahí se ve. ve. Sí. Ahora sí. Está, bárbaro. Compañera, anda por ahí. Buen ¿Puedes día. agrandarlo? Se salió ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. El tema es que estás compartiendo la pantalla y no la aplicación. ¿Ah? Si querés probar así, pero si no podés, te sugiero que dejes de compartir, ¿sí? Y que pongas compartir nuevamente. Pero cuando pones compartir nuevamente, en vez de elegir compartir pantalla, elegí compartir aplicación. A ver si ahora te funciona mejor. Bien. Adelante. Compañeras que arrancan. Hola. Siempre que voy a hablar se sale. Silvia. Les voy a Bueno, pedir que comiencen con lo que tenemos, así no sí, retrasamos a los no demás sé si grupos. se me escucha bien, profe. Perfecto. Bien. Sale como un cartel ahí. Sí, se ve.
Bueno, comienzo yo. Bueno, voy a hacer una breve introducción antes de hablar de las clasificaciones. Voy a pasar a explicar la definición de contrato. Si podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, basándonos en el artículo 1247 del Código Civil, podemos decir que el contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera. Esto es a dar o hacer o no hacer alguna cosa, y cada persona puede ser una o muchas. Bueno, convención habíamos hablado como un negocio jurídico convencional y que genera obligaciones. ¿Podrías pasar a la siguiente? Gracias. Bueno, basándonos en la definición correspondiente al concepto restringido de la época de Justiniano, podemos decir que se le concede a los contratos la acción de prescriptis verbis, que es una característica de las obligaciones de dar y de hacer. Señala que para que exista un contrato, señala que para que exista un contrato debe haber un acuerdo sinalamático, es decir, que una de las partes haya cumplido su prestación, cuyo efecto principal es el de dar nacimiento personal al cumplimiento. Bien, otras formas en que se puede definir los contratos. Bueno, como ya habíamos visto, un negocio entre vivos, un negocio jurídico por excelencia, una fuente de obligaciones que produce efectos personales y crea obligaciones. Es un negocio jurídico unilateral, bilateral o también plurilateral, entre vivos, patrimonial y dispositivo en sentido amplio obligacional. Bien, hablando un poquito de los atributos del contrato dentro del negocio jurídico, podemos nombrar las partes que forman el contrato, que es un negocio jurídico bilateral, lo podemos encontrar regulado en el artículo 1246, 1247 y 1261 del Código Civil. Los efectos del contrato, bueno, que solo crea obligaciones y derechos personales, no tiene efecto real y no modifica o extingue las obligaciones. Como habíamos dicho, es un negocio entre vivos. En los mortis causa, los efectos solo se producen con la muerte, como por ejemplo en el testamento. Bueno, los contratos se encuentran dentro de los negocios jurídicos obligacionales, los cuales generan efectos personales, como por ejemplo la obligación de crédito. Bueno, hacer una clasificación basándonos en Gamarra, los clasifica en unilaterales y bilaterales, atendiendo al número de obligaciones que el contrato genera y al especial vínculo de interdependencia o correlación que puede o no ligarlas, cuando existen obligaciones a cargo de las dos partes. Bueno, existen dos clasificaciones, existen distintos, pero las dos clasificaciones son legales, que son aquellas recogidas en los códigos, y las clasificaciones doctrinales, que son aquellas elaboradas por las academias, no teniendo fuente legal, sino que tiene un uso puramente práctico. Bueno, ahora le voy a dar paso a una de mis compañeras que va a explicar una de las clasificaciones. Había arrancado a hablar, perdón, y no se me escuchaba. ¿Se me escucha? ¿Hola? Perfecto. Sí. Está. Sí, Silvia. Clasificación legal refiere a que se encuentra recogida en la ley dentro de los artículos 1248, 1249, 1250, 1251, 1252 y 1260 del Código Civil Uruguayo.
Dentro de las clasificaciones legales encontramos que se dividen en unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, principales y accesorios, solemnes y consensuales y reales, nominados e inanimados. Por la clasificación doctrinal son aquellas elaboradas por las academias no teniendo en cuenta su fuente legal, sino que tienen un uso puramente práctico. Los contratos unilaterales, bilaterales y plurilaterales están recogidos en el artículo 12 del Código Civil. De verse, el contrato se llama unilateral cuando impone obligación a una sola de las partes, bilateral o sinagmático cuando impone a las dos partes obligaciones recíprocas. Dentro del contrato unilateral encontramos que es el que nace obligaciones para una sola de las partes sin que la otra asuma obligación alguna, y el bilateral que nace obligaciones recíprocas entre las partes. El caso típico de un contrato unilateral, por ejemplo, es el testamento. El mismo es un acuerdo de voluntades que otorga obligaciones únicamente a una de las partes de derechos a la otra. Por ejemplo, tenemos la donación, que solo crea obligaciones para el donante, la cual consiste en entregar la cosa y transmitir el dominio de la cosa en forma gratuita. Eso no impide que de repente la parte que recibe la donación pueda tener un costo, pero siempre tiene que ser mínimo en comparación a lo que se le dona, para que el mismo sea gratuito. También tenemos el depósito, el mutuo, el comodato y la renta vitalicia. Dentro de los contratos unilaterales, aunque parezca paradójico, se pueden encontrar los gratuitos y los onerosos. Si me permiten parar un momento en la presentación, voy a leer algo que había preparado aparte para que sea más completo. Los contratos unilaterales es un acuerdo de voluntades en que aquel genera obligaciones solo para una de las partes y derechos para la otra, como le dijimos en el testamento, pero a su vez la donación en el que una persona se obliga a entregar a la otra la propiedad de un bien o derecho sin recibir nada como contraprestación. Pero otros ejemplos tenemos el mutuo, que es el préstamo de consumo, el comodato, que es el préstamo de uso, el depósito, renta vitalicia, la prenda y la fianza. En todos ellos existe un solo deudor. Tanto el mutuario, el comodatario y el depositario se encuentran en la obligación de restitución de la cosa que les ha entregado. Sin embargo, sí pueden surgir obligaciones para el depositario como motivo del contrato. Por ejemplo, los de abonar los gastos conservatorios de la cosa que hizo el depositante. Algunos autores consideran que no es un contrato unilateral, sino bilateral o sinagmático imperfecto. Normalmente se entiende que la causa de este tipo de contratos es la liberalidad de las personas que se obligan unilateralmente frente a la otra. No obstante, casi todos ellos pueden eventualmente generar obligaciones correlativas para el acreedor. Y por otra parte, la renta vitalicia, en el cual un sujeto X se compromete a pagar cierta cantidad de dinero a Z hasta su fallecimiento sin solicitar nada a cambio. Basados en el criterio formal se encuentra la paradoja por el medio del artículo 1615 del Código Civil, que dice: la donación entre vivos puede ser siempre honorosa y remuneratoria. Se requiere en la donación onerosa el modo o gravamen impuesto al donatario y apreciable en dinero, no sea equivalente al valor del objeto donado. Por lo tanto, mientras el valor monetario y el valor de la donación no sean equivalentes, se mantiene el contrato unilateral, pero oneroso, ya que ambos obtienen fruto del contrato celebrado, más allá de que el contrato unilateral obliga a una sola de las partes, en este caso el donatario, que es quien tiene la voluntad de donar. En resumen, que en los contratos unilaterales no hay obligaciones recíprocas, sino solo para una de las partes. Le doy paso a mi compañera. Bueno, ¿se escucha? Yo voy a hablar sobre los contratos bilaterales y plurilaterales. Ejemplo, un contrato de compraventa. Un contrato bilateral es aquel contrato en el que las obligaciones mutuas o recíprocas para ambas partes contratantes que dan nacimiento a derechos y obligaciones. El contrato bilateral requiere el consentimiento de dos partes, una acreedora
y otra deudora, pero puede suceder que una vez cumplida la prestación o cargo, solo una de las partes cumpla con el acuerdo establecido, por lo que se transforma en una obligación unilateral y no bilateral. A esto, la doctrina le denomina excepción de inejecución, mediante la cual una de las partes puede negarse a cumplir con sus obligaciones amparada por el incumplimiento de la contraparte de sus propias obligaciones. El contrato bilateral se encuentra regulado por el artículo 1248, al igual que al igual que el contrato unilateral. Tipos, tenemos dos. El primero es el contrato bilateral o sinalagmático perfecto, es aquel que genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes desde su origen. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, la permuta y el trate. El segundo es el contrato bilateral o sinalagmático imperfecto, es aquel contrato que nace originalmente como contrato unilateral, pero que deviene. Salió la presentación. Voy a pasar para atrás. Eso. Voy a empezar. Es aquel contrato que nace originalmente como contrato unilateral, pero que deviene con posterioridad en bilateral por generarse obligaciones al acreedor. Por ejemplo, el mandato es un contrato. Sí, ahí me faltó una parte. El mandato es un contrato naturalmente unilateral, pero si el mandatario debe desembolsar de su propio dinero para gastos imprevistos en el encargo, el contrato devendrá en bilateral, porque ahora el mandatante tendrá la obligación de reembolsarle dichos gastos al mandatario. Eso fue similar a lo que dijo Silvia. Después, el contrato plurilateral, tenemos como ejemplo un contrato en sociedad. Son contratos pluripersonales aquellos en los que pueden intervenir más de dos partes que presentan una estructura asociativa y un fin en común. Ejemplo, asociaciones, consorcios, sindicatos, etc. El artículo 1875 del Código Civil dice: la compañía o sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ellos provengan. Es decir, dos o más personas o una asociación firman un contrato a través de un fin en común con el objetivo de recibir de ese contrato los beneficios. Esta clasificación es posible analizarla en base a los siguientes dos criterios. La primera es la formal, donde un contrato resulta bilateral por el solo hecho de que cada parte contratante se obliga respecto de la otra, es decir, cuando un contrato genera obligaciones para ambas partes. El contrato plurilateral, cuando todas las partes intervinientes se obligan recíprocamente a través de un fin, y el contrato es unilateral cuando impone obligaciones únicamente a una de las partes, como por ejemplo un testamento. El criterio sustancial o material tiene su base en lo formal, con la diferencia de que éste hace hincapié en que no hay que atender únicamente al número de obligaciones emergentes del contrato, sino que debe además existir un vínculo entre dichas obligaciones. Se entiende que las obligaciones son recíprocas cuando hay interdependencia entre las obligaciones, es decir, cuando las mismas son típicas del contrato y tienen una misma jerarquía. Este criterio es seguido tanto por Gamarra como por la doctrina moderna. Y sería eso. No sé si está bien así. Perfecto. Profe, disculpe, antes Sí. quería contestarle a la compañera en el chat, que sé que le mandé un mensaje, pero dice en privado para el profesor, no sé, hay un problema con el chat. La compañera pregunta: ustedes señalan que el testamento es un contrato y no lo es un negocio mortis causa que despliega efectos después de la muerte de la persona.
Esa parte fue la que yo puse en Negocio entre Vivos y explicaba en los mortis causa los efectos que se producen con la muerte. Y puse como ejemplo el testamento. No sé si está bien o no. Exactamente. ¿Por qué razón el testamento no es un contrato? Bueno, por varias. Una es que los contratos por definición son negocios entre vivos y el testamento es un negocio Eso mortis mismo. causa. Otra Claro, es eso que mismo. Nosotros el nos contrato confundimos. es un negocio jurídico bilateral y el testamento es un negocio jurídico unilateral, es decir, interviene una sola parte. ¿Sí? A su vez, porque el contrato tiene por efectos el generar obligaciones y el testamento no. Bien, pero bueno, hecha esa aclaración, está muy bien. Bueno, seguimos adelante. Entonces, les pido que intenten todos los grupos respetar el tiempo asignado, así no se nos van los tiempos y logramos terminar esto en lo que teníamos previsto. Ahora vamos con contratos onerosos y gratuitos. Belén Fuentes y Brian de la Valle, ¿están? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Les pedimos a las Excelente. compañeras, ahí está, que dejen de compartir, perfecto. Bueno, adelante, estamos con ustedes. Dígame cuando se vea. Había Todavía comenzado a no. compartir, pero me parece que no llegó a terminar la operación. Si puedes repetirla. Ah, qué raro. Voy. Tampoco. De nuevo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Adelante. Bien, bien. Bueno, a nosotros elegimos este tema y creemos pertinente empezar con una distinción entre los contratos gratuitos y los onerosos. En primer lugar, estas dos distinciones parten de supuestos distintos, diversos. Ambas clasificaciones no son coincidentes. Y a pesar de que los puntos Perdón, del contrato que compañero, existen, ¿podés hablar un sí, poquito más alto? sí, yo estoy hablando alto, me pasa que si no estaría hablando los gritos. Bien. Me acerco un poco al micrófono a ver si me escuchan más alto. ¿No? Bueno. Bueno, y que a pesar de los puntos, que los puntos de contacto que existen, sin embargo, existen entre los bilaterales y los onerosos, por un lado, y los unilaterales y los gratuitos por el otro. La clasificación de los contratos se da en uni y bilateral, y atiende al vínculo jurídico, considerando el número de obligaciones que emergen del contrato, y el especial nexo de interdependencia que pueden o no existir entre ellos. Ahora, esta división se da bueno, que esta clasificación no está constituida desde un punto de vista jurídico como la anterior, es decir, los unilaterales y los bilaterales, sino que se basa desde un punto de vista económico. Ya que según el artículo 1249, el contrato es gratuito cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. Es decir, es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Mientras que el 1248 habla de obligaciones. El artículo 1249 prescinde. Con lo cual, de la relación obligacional para atender a la utilidad y el gravamen, siendo utilidad, ventaja o provecho, y gravamen el sacrificio que el contrato determina. Ahora, ¿sobre qué gira la división entre gratuito y oneroso? Bueno, esto gira sobre dos goznes, como decía en el libro, o bisagras, es decir, entre la utilidad y el gravamen. Utilidad
desde la concepción de la idea de beneficio, como dice el artículo 287, donde se define la causa en los contratos onerosos como la ventaja o provecho que le procura a la otra parte. En efecto, utilidad significa beneficio, ventaja o provecho que procura un contratante al otro. Por ejemplo, el descuento del 10% por uso de tarjetas de crédito me es útil, beneficioso o provechoso. Ahora, perdón, sobre gravamen. Bueno, no tiene un sentido preciso en la ley, al menos no tiene un sentido unívoco. Existe gravamen no solo cuando se constituye un derecho real menor, ya sea de goce o garantía, sino también toda vez que a una de las partes contratantes se imponga un sacrificio, una carga o padezca una desventaja, la cual sucede siempre que asuma una obligación. Ahora, toda obligación, esto es como una especie de máxima, ¿no? Toda obligación apareja un gravamen para el deudor de la misma, la cual se comprende sin esfuerzo, porque la obligación impone un deber de conducta, pero puede haber gravamen sin obligación, puesto que el concepto de gravamen es más amplio, ya que pertenece al ámbito, al campo económico, perdón, que la noción de obligación que pertenece puramente al ámbito jurídico. Ahora, sobre equivalencia. El código define como contrato gratuito aquel que solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. En la generalidad de los casos, esta noción es admisible, pero se revela falsa e incluso inadecuada si se consideran algunas especies donde existe contrato gratuito a pesar de que ambas partes se encuentran gravadas. Es decir, se centra en el plano económico de utilidad o sacrificio que produce el negocio a las partes. Ahora, en la donación modal, ambas partes resultan gravadas, puesto que la imposición del modo genera una obligación, y por ende genera un gravamen para el donatario. Esto mismo sigue siendo gratuito, ya que el propio código se encarga de calificarlo de donación. Ahora, la gratuidad no puede fundarse en el criterio propuesto por el 1249. Esto es atendiendo a la circunstancia de que el contrato produzca el gravamen respecto de una sola de las partes, interviene en el mismo, porque hay contratos gratuitos donde ambas partes resultan gravadas. Ahora, la noción de equivalencia es un elemento común a las dos categorías contractuales en que se divide la onerosidad. Es decir, que en consecuencia es un elemento típico o definidor de la onerosidad misma. En el artículo 1615, en cuanto esta norma establece como requisito de la donación modal que el modo o gravamen no sea equivalente al valor del objeto donado. Y en relación al artículo 1250, si la donación modal, puesto que es donación, corresponde a la categoría de los contratos gratuitos, y en ella no puede existir nunca equivalencia entre las atribuciones económicas a cargo de ambas partes, porque cuando la equivalencia se produce, el contrato se califica de oneroso, y siendo oneroso claramente no puede ser gratuito porque son nociones incompatibles. Bien. Ahora sigue mi compañera. Bueno, buenos días, ¿se me escucha? Sí. Bueno, ¿Sí se escucha? ahora vamos a ver la parte de equivalencia y los criterios subjetivos y objetivos. Las prestaciones van a ser equivalentes cuando las partes contratantes así lo van a considerar, con prescindencia de que sea en la realidad equivalente o no las cosas. Por ejemplo, el valor del mercado o a la estimación por peritos, sino que en juicio de los contratantes va a ser soberano y no va a admitir la injerencia de un tercero. El artículo 1250 va a expresar que el contrato es conmutativo cuando cada una de las partes se va a obligar
a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a su vez. Bueno, la ley lo que va a hacer es establecer un criterio subjetivo con esta norma, al decir que existe la conmutabilidad cuando las prestaciones se van a mirar como equivalentes en lugar de exigir que éstas lo sean. Hay una equivalencia, por lo tanto, cuando las partes así lo van a considerar con prescindencia de que en la realidad no lo sean. Bueno. Por otra parte, el derecho positivo no va a consagrar ningún instrumento que faculte a reclamar la revisión del contrato alegado por la falta de equivalencia y, por lo tanto, es menester concluir que la equivalencia no permite al contratante que resultara perjudicado en este extremo pedir la revisión del contrato y lograr por este medio un ajuste en las prestaciones a la equivalencia, ¿no? Bueno. Relaciones conceptuales entre la onerosidad y la bilateralidad. En este caso, para un contrato es oneroso, nos vamos a ubicar desde un punto de vista económico y, bueno, la operación económica va a ser con abstracción de si ambas partes se van a obligar o si lo hace una sola de ellas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta dos criterios. Por un lado, si produce gravámenes para los dos contratantes y por otro lado, si estos son equivalentes. Bueno, si el contrato va a generar obligaciones recíprocas o interdependientes de la misma jerarquía, va a ser bilateral. Su resultado económico no puede ser otro que la equivalencia de gravamen, o sea, la onerosidad. El artículo 1249 va a expresar que todos los contratos son bilaterales y estos van a entrar en la clase de los onerosos. Sin embargo, esta cuestión a la inversa no es cierto. Para comprender esta afirmación, debemos de tener en cuenta dos extremos que son importantes. Primero, que el punto de vista que adoptan ambas clasificaciones, por un lado uno jurídico y por otro uno económico. Y en segundo lugar, la categoría de los contratos reales, que es la que genera esta situación. Bueno, vamos a dar un ejemplo en el cual Juan le va a prestar a Pedro 100 pesos por el plazo de 3 meses. ¿Tenemos a volver a la diapositiva anterior? Bien. Una tasa de intereses del 10% anual. Desde el punto de vista económico, el contrato va a generar gravámenes y utilidades equivalentes, a cambio de la indisponibilidad de los 100 pesos por los 3 meses. Sería un sacrificio, una desventaja. Y Juan, que es el prestamista, va a recibir los intereses, es decir, va a tener un provecho, una utilidad. Ahora sí. Bueno, desde el punto de vista jurídico, se va a tomar en cuenta el vínculo jurídico que nace del contrato. En este caso, una sola obligación. Por lo tanto, es unilateral. Bueno, como consecuencia de esto, los contratos onerosos pueden ser tanto bilaterales como unilaterales. En cambio, los bilaterales son siempre onerosos, porque la interdependencia de las obligaciones produce necesariamente equivalencia de gravámenes. Bueno, la importancia de la distinción entre gratuidad y onerosidad. La clasificación de los contratos entre gratuitos y onerosos tiene una serie de consecuencias en tanto al régimen aplicable. La protección del contratante que adquiere a título gratuito es menos intensa que la acordada al que lo hace a título oneroso. Por otro lado, en materia del pago de lo indebido, se distingue según que el tercero haya adquirido la cosa a título gratuito u oneroso.
La acción del solvens no puede alcanzar al tercero que adquirió de buena fe a título oneroso, pero sí procede, en cambio, contra el adquiriente a título gratuito y está obligada a restituirla si es reivindicable y existe en su poder. Esto lo vemos en el artículo 1318. Bueno, también van a existir diferencias en cuanto a la medida de la diligencia que se requiera en el cumplimiento de las obligaciones. El artículo 1344 va a admitir que la diligencia debida por el deudor sea menos extensa. Bueno, según la naturaleza del contrato, se está refiriendo a los contratos gratuitos en este caso. Bueno, y por último, en consonancia con ello, el artículo 2065 va a establecer que la responsabilidad relativa a las culpas se va a aplicar con menor rigor al mandato gratuito que al retribuido, norma que el artículo 2251 extiende al depósito. Y en materia de vicios ocultos hay un diverso régimen para el mutuo. Bueno, y con esto concluimos. Bien, ahí le dejamos la bibliografía que utilizamos. Fue el Tratado de Derecho Civil Uruguayo, el tomo 1, la versión estudiantil. Bueno, claramente fuimos rápido porque los tiempos son muy cortos y no queremos robarle mucho tiempo a los otros estudiantes. Así que bueno, dicho eso, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias por el esfuerzo de respetar los tiempos. Muy buena exposición, igual que las compañeras anteriores. Vamos a hacer una alteración en el orden de las exposiciones. En lugar de ir ahora con conmutativos y aleatorios, vamos a pasar consensual, solemne y real, en atención a la referencia que hicieron los compañeros a contrato real. ¿Están por allí Franco González y Gastón Freitas? Sí, profe, acá estamos. Bien, Estamos por acá, perfecto. buen día. Bueno, adelante nomás. Bueno, voy a iniciar yo hablando con respecto a lo que son los contratos consensuales y solemnes. Bueno, los contratos consensuales básicamente es una tripartición que hace el Código Civil con respecto a estos. Los clasifican lo que son consensuales, solemnes y reales. Este se encuentra en el artículo 1500, si no me acuerdo, 1252. Los contratos consensuales básicamente y solemnes son prácticamente muy parecidos. La única diferencia es que se basa en que la manera como se perfeccionan tiene un requisito de voluntad específico los contratos que son solemnes. Con respecto a los contratos consensuales, estos son libres, se pueden dar de cualquier tipo de manera. Es decir, el modo puede ser de cualquier tipo como prefieran las partes. Con respecto a los contratos solemnes, la particularidad que estos refieren es que están expresamente previstas por la ley y estos tienen que sí o sí presentar un escrito o una escritura pública de por medio. Ahora, con respecto a la doctrina, se ha ido hablando a lo largo del tiempo por qué los contratos solemnes todavía no se han pasado a lo que es los bienes inmuebles, perdón, a los bienes muebles, por ejemplo. Porque los contratos solemnes más que nada se está previsto para los bienes inmuebles. Y los contratos consensuales se refieren más que nada a los bienes muebles. Se ha ido hablando que con respecto a lo largo del tiempo, la doctrina ha expuesto que es un llamado de atención los contratos solemnes cuando se crean. Básicamente por un tema de que las personas deben tener, al momento de contratar o crear este tipo de contratos, una atención muy específica o una relevancia, una trascendencia muy grande. Entonces, a lo largo de la historia se ha ido pensando del por qué y a nivel doctrinal no se ha tenido una gran discusión, como expone el profesor Cafera, que dice que se debe dar mucho después. Bueno, básicamente la diferencia sería esa, que los contratos consensuales tienen una forma libre para poder perfeccionarse y los contratos solemnes tienen un requisito y una forma muy específica. Más que nada eso sería la diferencia. Franco, te cedo la palabra a vos para que explique los contratos reales. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, la parte que me toca a mí es sobre contratos reales y me parece bien primero hacer una diferencia entre lo que son contratos reales
y contratos con efecto real para que no se confunda. ¿Sí? Los contratos con efecto real son los que son los que para el perfeccionamiento solo se necesita el título. ¿Sí? Con el título se transfiere, por ejemplo, la propiedad de la cosa. No se necesita un modo, como lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico, que se necesita título y modo para transferir el dominio. ¿Sí? Existe una excepción a los contratos con efecto real. Se discute si es una excepción. Algunas, muy poquitas sesiones de créditos, pero por lo que tengo entendido, por ahora es una discusión. Bien. En cambio, los contratos con efecto real son los contratos por el cual se necesita para el perfeccionamiento que se transfiera una cosa, por modo tradición. Sin que se transfiera la cosa, no toma efectos el contrato. ¿Sí? Esto lo dice el artículo 1252, que decía recién Gastón, y se entiende que estos contratos reales vendrían a ser el mutuo, la prenda, la anticresis, el comodato, la renta vitalicia y el depósito, que no me voy a poner a explicar cada uno porque en sí son contratos que se dan en el curso de contratos especiales en tercero. Entonces no me voy a detener mucho en ellos porque en sí acá es lo que hay que explicar son los contratos reales. Bien. Si tomamos como ejemplo por la renta vitalicia, si vamos al artículo 2183, nos dice que no se perfecciona el contrato hasta que no se haga la entrega del precio. Esto quiere decir que el contrato no va a tomar efectos, no va a tomar efectos obligacionales hasta que no se haga la entrega de ese precio. Por más que el contrato ya esté, supongamos que se haga, que no recuerdo bien si la renta vitalicia tiene que ser solemne o no, pero suponiendo que incluso se haga solemne mediante escritura pública y todo, hasta que no se haga la entrega de la cosa, no va a tomar sus efectos. Y algo importante es que según el artículo 1264, si el contrato ya se realizó, como bien decíamos en el ejemplo de la renta vitalicia recién, pero falta ese requisito de entregar la cosa mediante la tradición, las partes pueden arrepentirse de realizarlo y ese contrato no llega nunca a tener eficacia. Esto es importante en el ámbito, como veíamos en las clases anteriores, de la responsabilidad contractual, porque el artículo 1264 nos dice que la falta de entrega de la cosa no haría que se incurra en falta de cumplimiento y no da posibilidades al acreedor de reclamar nada porque la fuente de las obligaciones, que es el contrato, aún no es capaz de desplegar sus efectos. Para relacionarlo con el tema que dio Gastón recién, que es el de solemnidad y consensualidad, el legislador nos dice que el contrato real puede ser tanto un contrato consensual como solemne. Y finalmente, porque este es un tema en realidad, para explicarlo ahora un poco corto, les voy a pasar los artículos de cada uno, de cada contrato de los que nombré recién, en los cuales está esa prestación, esa tradición anterior a que tome eficacia el contrato, en donde está establecido. Para el caso de la prenda, está en el artículo 2292. Para el caso del mutuo, está en el artículo 2197. Para el caso del comodato, está en el artículo 2216. Para el caso del depósito, está en el 2239. Para el caso de la prenda, está en el 2292. Para el caso de la anticresis, está en el 2349. Y en el caso de la renta vitalicia, está en el 2183. Básicamente sería esto el tema de los contratos reales. No sé si quedó alguna duda, capaz que hablé un poco rápido. No, está muy bien, les tocó un tema muy difícil. Datos reales no es fácil de ver. Pero bueno, ¿les resultó fácil a ustedes cuando lo estudiaron para poder exponer o no? Yo sinceramente ya lo tenía un poco a mano, pero estaba igual, un poquito más de profundizar tenía que hacerle. Y me pareció bueno diferenciarlo de los contratos con efecto real, porque a veces se puede llegar a confundir.
Por supuesto que sí. ¿Han leído algo sobre que algunos autores niegan la existencia de la categoría de los contratos reales? Sí, por ejemplo, Gamarra presenta no recuerdo si era una monografía, no recuerdo el nombre del autor, que lo negaba, sí. No quise entreverar mucho con esa parte, por eso lo leí por arriba, pero sí, está, por ejemplo, en el tomo 9 de Gamarra. Bien, tanto para ustedes como para los compañeros, les recomiendo eso, prestar atención por qué razones que algunos autores dicen que por más que que el código hable de esta categoría de contratos reales, en puridad no podemos aceptar que existan como tales. Porque si logran entender eso, yo creo que les va a facilitar entender mucho toda la estructura del contrato. ¿Bien? Les dejo ese deber para que lo piensen y háganme acordar la clase que viene, por ahí debatimos un poquito sobre eso. Muy Sí, bien. profesor. Sí. Yo al menos acá no lo quise meter porque me pareció que era muy entreverado, ya que cuando lo lees en Gamarra, él mismo lo cita para a su vez como desmentirlo, por decirlo así. Perfecto. Entonces por eso yo no quise entreverar para que no quede confuso. No, estuvo muy bien a título de esta exposición, pero tanto como para ustedes dos, como para el resto de la clase, me interesaría que hagan ese esfuerzo acá el miércoles próximo de analizar ese punto y debatimos un poquito al inicio de la clase a ver a qué nos referimos con ello. ¿Bien? Bueno, ¿algo más los compañeros o seguimos con el siguiente grupo? Profesor, sí. Antes que nos olvidemos, estuvimos hablando en el chat ahí, vio que salió un comunicado como que las clases iban a ser todas por Zoom. ¿A ustedes le comunicaron algo ya? Sí, eso es lo que hablamos un poco al inicio de la clase, que Sí, las yo entré clases por pasan. todo. Resumidamente, ya hablamos del tema, vamos a seguir por Webex, por lo menos hasta el 20 de junio. ¿Ah? Ahí cierran los grupos de Webex y necesariamente nos pasamos a Zoom. Bien. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Vamos entonces, por favor, ahora con computativos y aleatorios. No sé si están Leticia Urruza y Gastón Latorre. Urriza, profesor. Hola. Urriza, perdón. Disculpame. No, para que no quede. Aparte tú, Leticia, creo que has estado en cursos anteriores conmigo, si no me falla la memoria, ¿no? Hice el taller. Hiciste el taller. Bueno, tan mal no estoy de memoria. Bueno, adelante. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Está perfecto. Está. ¿Y ven la pantalla bien? Está perfecto. Bueno, Capaz podés ampliarlo un poquito más para que lo veamos más grande. pero yo ya lo tengo en pantalla completa acá, no sé cómo ampliarlo más. No sabría decirte. Yo ya lo tengo en Quedó en media completa. O sea. pantalla, pero se lee bien igual, no te preocupes. Bueno, Se lee igual. Está, muchas gracias. Bueno, nosotros el tema que vamos a dar con Leticia es sumamente corto, o sea, vamos a dar conmutativos y aleatorios. ¿Está? Yo voy a dar los conmutativos. Lo que vamos a mencionar es que la clasificación de los contratos en conmutativos y aleatorios se ubica dentro de la categoría de los onerosos. Esto está regulado en el artículo 1250 del Código Civil, el cual menciona que el contrato oneroso se llama conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa, que se mira como equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Esto es un poco también lo que los compañeros anteriormente, en el grupo anterior, no el otro, habían mencionado. Y debido a que la ley coloca la noción de equivalencia como nota típica de la onerosidad, por consiguiente hay equivalencia en el contrato conmutativo, porque cada una de las partes se obliga a dar o hacer, como dije recién, una cosa, que se mira como equivalente a lo que otra debe dar o hacer a su vez. Aquí el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Y para entender el alcance de esta clasificación hay que entender al momento
de perfeccionamiento o conclusión del contrato. En esta etapa, cuando el contrato es conmutativo, las partes conocen la relación que existe entre las prestaciones y pueden apreciar con certidumbre, en tal momento, el sacrificio que realizan, o sea, el gravamen, y el beneficio que obtienen a cambio de la utilidad o provecho, depende de la situación. Así que, por ejemplo, el comprador sabe que un automóvil que desea adquirir vale $20.000, por ejemplo, que eso corresponde al total o aproximadamente al valor del mercado. Así que está, eso es conmutativo y ahora Leticia avísame para dar aleatorios. Estoy. Vos decime Bueno, como dijo, siguiente cuando tenga que pasar. dale. El tema es que yo estoy del teléfono y los veo súper chiquitas las cosas. Ah, está. Estoy Además en te la... y vos ¿Eh? te quedaste en el título, ¿no? No. Yo estoy estamos en la diapositiva que dice en el contrato aleatorio es imposible realizar. ¿Alguien más ve solo conmutativos y aleatorios en la pantalla? Sí, Yo yo veo solo solo primero veo. también. Sí. Mira, Bueno, hacele doble clic en la tira de presentaciones que tenés al costado, a ver si te agranda. igual En la tranqui, pantalla solo se ve el título. No sé por qué. no te preocupes, después se los pasamos y ya está Ahí, para ahí, que... ahí, ahí. Ahí, compañero. Gracias al compañero que me dijo recién. Perdón, disculpen. eh, Te dejo ahí, Leticia. bueno, como dijo Gastón, el contrato conmutativo, en el contrato conmutativo hay equivalencia. En el contrato aleatorio, que es el que yo voy a dar, también hay equivalencia. En este caso consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. La equivalencia de las prestaciones, en este caso, se da porque no se sabe en el momento del perfeccionamiento del contrato cuál de las partes resultará beneficiada con el negocio. Como se trata de un acontecimiento incierto, es imposible determinar en el momento en el momento que el contrato se perfecciona cuál será el resultado económico del mismo, ya que en este influye el alia. El alia es definida por la posibilidad de verificarse un evento favorable o desfavorable, lo que en nuestro Código Civil, como ya dijimos, se expresa como contingencia incierta de ganancia o pérdida. En este tipo de contrato, el alia es intrínseca o esencial al negocio. En el momento del perfeccionamiento del contrato es imposible determinar cuál será el resultado económico para las partes, ya que se trata de un acontecimiento incierto, como dijimos. Hay una equivalencia en las respectivas partes, ya que hay una equivalencia en las respectivas posibilidades de ganancia o pérdida. Las prestaciones son económicamente inciertas. Y después el alia es común a ambas partes, ya que como dijimos es incierto es incierto para ambas partes. Acá Gamarra da un ejemplo de una persona, ponemos Alberto, que contrata un seguro para su automóvil. Al momento del perfeccionamiento del contrato, ni Alberto ni la compañía de seguro pueden conocer la ganancia o pérdida económica que tendrán. Si Alberto tiene un accidente, al mes de contratar el seguro, habiendo pagado solo la prima por el primer año, por ejemplo, 10.000 pesos, y el accidente genera daños por 100.000 pesos, habrá obtenido una ganancia de 90.000 pesos, que eso a su vez es la pérdida de la aseguradora. Por el contrario, si durante los primeros años Alberto no sufre accidentes, la compañía habrá obtenido una ganancia de 20.000 pesos que corresponde a 2 años de prima. Y en este caso Alberto habrá sufrido una pérdida o sacrificio de la misma entidad, o sea, de los 20.000 pesos que pagó por las primas del seguro. Como dijimos, en este contrato el alia es esencial e incide sobre la relación entre las prestaciones, determinando su entidad, esencia o extinción, generando una contingencia cierta de ganancia o pérdida para las partes. Y esta circunstancia es lo que vuelve oneroso al contrato. Como dijo Gastón, esta categoría está dentro de los contratos onerosos. Desde el contrato aleatorio, en el contrato aleatorio el alia es la causa del contrato. Por tanto, si falta el alia en el contrato es nulo por falta de causa. Y por ahí estaría.
Bueno, muy bien, muy profundo, muy buena exposición. ¿Alguna duda sobre esto? Bien. Con esto entonces culminamos lo que es la clasificación legal de los contratos. Ahora vamos a pasar a las clasificaciones doctrinarias. ¿Está por allí el grupo que iba a dar contrato principal y accesorio? Sandra Díaz y Tatiana Vallejo. Sí, ya estamos acá. Mi compañero Bien, ahora pone la presentación. bien, adelante entonces. Sandra, ¿estás ahí? Andrea, sí, estoy poniendo para compartir. ¿Se ve? No. No, no se ve aún. ¿Ahora? Ahí empezó Ahora a sí. compartir. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, yo te aviso cuando aparezca del todo. ¿Ahí apareció? Sí. Sí, bien. Ahí, se va a ver así porque si no, no puedo. No puedo. Tranqui. Nosotros vamos a ver contratos principales y accesorios. Y para empezar, está regulado en el artículo 1251 del Código Civil, el cual, a ver, saco esto, porque creo que ustedes lo ven a esta parte también, ¿no? Ahí. Se ve solo la parte del Bien. artículo. El artículo 1251 establece que el contrato se llama principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no puede subsistir sin ella. Los contratos accesorios se ocupan del aspecto sancionatorio y lo hacen de dos formas diferentes. La primera es agregando otros bienes al contrato principal para que estos bienes que se agregan puedan ser agredidos por el acreedor en caso de incumplimiento por el deudor. Un ejemplo de esto sería la fianza, que se encuentra regulado en el artículo 2102, que la misma lo que hace es agregar un segundo deudor en caso de que el incumplimiento del deudor principal, o sea, en caso de que el deudor principal incumpla con la obligación, este segundo deudor, digámosle así, asume esa deuda. Por otro lado, los contratos accesorios. ¿Alguien habló? No, ¿Me yo no escuché escuchan? nada. Ah, está Te todo, escuchamos, sí. perfecto. Pensé que no me estaban escuchando, perdón. Bueno, por otro lado, los contratos accesorios de cierta forma atan un bien del deudor, como sería el caso de la... ay, perdón, no pasé la diapositiva, perdón. Yo te estaba por decir, no hay problema. Sí. Por otro lado, como venía diciendo, atan a un bien del deudor, como es el caso de la prenda y la hipoteca que se encuentran regulados en el artículo 2292 y 2322 del Código Civil. Bueno, después de decir que los bienes del deudor responden en caso del incumplimiento, se presentan dos cuestiones, que la primera es qué ocurre si esos bienes son escasos. Bueno, en el caso de que los bienes del deudor sean escasos, se utiliza la fianza, como dije, que agrega un segundo deudor para que se pague o se cumpla con esa obligación. Y en segundo lugar, surge la pregunta de qué ocurre si esos bienes dejan de pertenecer al deudor, y en ese caso se responde con la prenda y la hipoteca, que lo que hacen es perseguir el bien, pertenezca el bien al deudor o no. Los contratos accesorios no se dedican a regular una instancia de circulación de bienes o de servicios, sino que tienen como función reforzar la posibilidad de cumplimiento de otros. Sus efectos no refieren en forma directa a la realidad económica, sino a otros aspectos jurídicos, y pertenecen de alguna forma a un segundo nivel de lenguaje acerca de las operaciones económicas que transcurren en el mercado, y por ello se dice, o se puede llamarlos,
también metacontratos. Del artículo 1251, que refiere a los contratos accesorios, o sea, se refiere a los contratos accesorios diciendo que son destinados a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Estos contratos no pueden subsistir si no existe una obligación principal asegurada, como lo aclara el mismo artículo 1251. Entonces, teniendo en cuenta eso, se manifiestan tres dependencias. La primera es que el contrato accesorio no nace si no hay obligación principal. Esto lo podemos ver en el artículo 2105 cuando habla de la fianza, que dice: la fianza no puede existir sin que acceda a una obligación. O sea, no puede existir un contrato accesorio si no existe un contrato principal que lo respalde. En segundo lugar, el contrato accesorio sigue la obligación principal si ésta es transferida, y esto lo podemos ver en el artículo 1761, cuando refiere a la cesión de créditos, que dice: la venta o sucesión de un crédito comprende sus accesorios como la fianza, la prenda, la hipoteca o privilegios. ¿Qué es lo que venía diciendo de que, bueno, la prenda y la hipoteca, perdón, me olvidé. Bueno, en tercer lugar, el contrato accesorio se extingue si se extingue la obligación principal que lo asegura. Esto lo podemos ver en el artículo 2347, que dice: la hipoteca se extingue con la obligación principal. O sea, si no existe un contrato principal que asegure ese contrato accesorio, el mismo no puede existir. Entonces, por lo tanto, es lógico que si se termina, digamos así, el contrato principal también dejará, si deja de existir, perdón, el contrato principal también va a dejar de existir el contrato accesorio por razones lógicas. Y ahí termino yo y pasa a hablar mi compañera. Ahora sí, voy yo. Bueno, ya que el tema era demasiado corto, decidimos utilizar dos autores diferentes, porque si no iba a quedar de 5 minutos en vez de 10. Bueno, voy. Según Gamarra, como bien dice ahí que mi compañera ya dijo el artículo 12.051 del Código nos dice que el contrato principal es aquel que puede existir por sí mismo, el contrato accesorio que interviene para asegurar la ejecución de otro contrato. O sea, el contrato principal es aquel que puede existir por sí mismo, es un contrato independiente. Caso, por ejemplo, de la compraventa en el que el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida y el comprador a pagar el precio convenido. Otro ejemplo también de contrato principal podría ser la donación. En cambio, el contrato accesorio depende de otro contrato, como bien había dicho mi compañera, del principal, como sucede en el caso típico en los contratos de garantía, cuya función consiste en asegurar un crédito del contrato accesorio, que interviene para asegurar la ejecución de otro contrato. Díganme si estoy yendo muy rápido o para mí estoy hablando normal, pero no quiero apurarlos porque hay poco tiempo igual también. Como bien decía, los contratos de garantía proporcionan al acreedor mayores posibilidades de satisfacer su interés, como por ejemplo sería agregar un nuevo deudor, también como había hecho mi compañera en el caso de la fianza, o efectuando, un derecho real una cosa, de un deudor o de un tercero, como en la prenda y en la hipoteca. Los contratos accesorios se pueden extinguir de dos formas. Indirecta, cuando se extinga el principal, como consecuencia se extingue el accesorio, ya que el accesorio no puede existir sin el principal. Por ejemplo, se paga el saldo del precio de la compraventa y se cancela la hipoteca. Se puede extinguir también directamente cuando se extingue el accesorio y se mantiene el contrato principal. Por ejemplo, la remisión al fiador. Se libera al fiador y la obligación se mantiene. El código enuncia todavía no, estamos en lo anterior todavía. Disculpe. El código enuncia este rasgo cuando dice que el contrato accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. También el artículo 12.051 se refiere al carácter unilateral de la dependencia cuando señala que el principal subsiste por sí mismo, pero el accesorio no puede subsistir sin el principal. La influencia de lo principal sobre el negocio accesorio se manifiesta en un doble aspecto. O sea, el accesorio necesita de lo principal para poder surgir. El negocio accesorio
sigue las vicisitudes de lo principal. Se extingue cuando se extingue lo principal, porque el negocio accesorio no tiene una vida autónoma, sino dependiente de lo principal, puesto que su función consiste en asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Por cualquier causa que se produzca, hace extinguir también la obligación accesoria, la cual, privada de su función, no tiene razón de ser. Por ello, el artículo 1466 establece que la paga, desde el momento que se verifica, extingue la obligación principal y las accesorias. Este principio también lo establece como para la paga, también lo hace respecto a los demás modos de extinguir las obligaciones. Sigo en esta, todavía no cambie. Excepciones en que el accesorio influye en lo principal. Así la prenda de cosa ajena puede producir como efecto la caducidad del plazo de la obligación principal, artículo 2303, y un fenómeno principal se observa en la hipoteca, en caso de pérdida o deterioro de la cosa hipotecada, que se refiere al artículo 2339. Ahora sí, la otra PPT, la última. Como bien había dicho anteriormente, los contratos subsisten por sí mismos, son denominados principales. Como dice ahí la PPT, regulan directamente el intercambio de bienes y servicios. Un ejemplo de intercambio de bienes sería como he dicho anteriormente, pero dando otro ejemplo, el comprar un televisor. El vendedor se obliga a darme eso y yo a pagar con dinero el valor de ese objeto. Un ejemplo también podría ser el pagar el boleto de un ómnibus. Yo pago para que el vendedor del boleto me traslade a determinado lugar. Son instrumentos para dar certeza a operaciones. Los contratos principales se transforman en objetos de otros contratos y los contratos principales representan un lenguaje objeto dirigido a regular la realidad económica. ¿Alguna pregunta, duda o algo? Si no, ya terminamos. No sé si hablé muy rápido, si no les quedó algo claro. Después paso al grupo de WhatsApp la duda que tengan. Así le doy paso a los otros compañeros que puedan presentar también. Bueno, está muy bien, felicitaciones por su exposición. En vez de dar contrato de opción, en este momento, eso lo vamos a postear un poquitito para darlo junto con otro contrato. Me interesa, no sé si están presentes aquí quienes iban a dar preliminar y definitivo. Son Nadia Uría y Virginia Morena. Acá andamos. Bien. Bueno, adelante, por favor. Bien, mi compañera va a compartir pantalla, pero dado la hora voy a comenzar de todas formas, si les parece. En realidad nos encontramos en una clasificación doctrinal y esta clasificación, o sea, los contratos preliminares y definitivos, se encuentran en la clasificación según su conexión con otro contrato. Debemos entender que los contratos preliminares son aquellos que se caracterizan por una determinada función. Y es que es un contrato por el cual las partes regulan la creación de otro contrato, un contrato futuro. Las partes entonces se obligan a celebrar un futuro contrato. Ese contrato es el contrato definitivo, es el contrato que finalmente quieren las partes. La voluntad de las partes es un contrato preliminar, es la voluntad de las partes en prometer hacer un contrato que va a venir después. Estos son los contratos preliminares puros, que en la práctica se llama promesa de contratar, compromiso o simplemente promesa. En esencia, lo que hacen estos contratos es prometer que va a suscribir un nuevo contrato en un momento futuro y por lo tanto las obligaciones que asume son obligaciones de hacer en cuanto a celebrar ese contrato futuro. En cuanto a la formación del contrato preliminar, debemos decir que se produce con el acuerdo de voluntades, con todos los requisitos del contrato preliminar. Entonces se perfecciona en el momento en que genera la obligación de realizar un contrato futuro. Su función es preparar o determinar la existencia del contrato definitivo, de manera tal que el cumplimiento del contrato preliminar se produce cuando las partes emiten el consentimiento que forma el contrato definitivo, es decir, coincide con la formación de ese contrato nuevo. El contrato preliminar desde el punto de su estructura es autónomo, pero funcionalmente es dependiente porque su función está atada a la celebración de ese contrato que viene después. Es decir, tiene autonomía estructural desde el punto de vista que es un contrato distinto
con sus propios requisitos de validez y su propia estructura, pero tiene dependencia funcional, ya que su función es que se celebre otro contrato y una vez que se celebra el contrato preliminar dejó de cumplir una función, es decir, su función está íntimamente conectada a un contrato que todavía no existe, pero cuya formación se tiene en mente. En cuanto a los requisitos del contrato preliminar, al no tener una disciplina específica y no estar regulado en nuestro derecho positivo, se rige por los principios generales de los contratos, por el artículo 1260 en materia de contratos sinonimados. Además de cumplir todos los requisitos típicos para hacer un contrato, tiene que indicar todos los elementos esenciales para que el contrato definitivo se perfeccione. Por ejemplo, si una promesa de compraventa, es decir, un contrato preliminar por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato de compraventa que va a asumir las obligaciones de entregar la cosa y la de pagar el precio, entonces para que el contrato preliminar sea efectivamente tal, debe ya decir cuál es la cosa que se va a obligar a dar el vendedor en el contrato definitivo y cuál es el precio que se va a obligar a pagar el comprador en ese contrato. Es decir, debe estar determinada la cosa y el precio, o por lo menos ser determinables. En cuanto a la forma, debe cumplir con los requisitos del contrato definitivo. Bueno, en realidad está consensuado en doctrina y jurisprudencia que el contrato preliminar no tiene que cumplir con las solemnidades que el contrato definitivo tiene, es decir, es libre, por varios argumentos. Uno de ellos es que es un contrato preliminar, es un contrato autónomo desde el punto de vista estructural, que el contrato preliminar se rige por la regla general, que es que los contratos en principio son consensuales, y un argumento de texto en el artículo 1664, numeral 1, inciso segundo, que nos dice que la promesa de compra-venta que no se realice en escritura pública da acción a los daños y perjuicios, lo que muestra de que en realidad no tiene que seguir las solemnidades del contrato definitivo. Y bueno, en cuanto a los efectos que produce, ¿qué efectos produce el hecho que las partes celebren un contrato preliminar? Un contrato preliminar puro, las partes se obligan a un hacer, no asumen obligaciones de dar o de no hacer, sino que son obligaciones de hacer y un hacer específico, que es otorgar su consentimiento para la formación del contrato definitivo. El efecto típico de un contrato preliminar es generar obligaciones de hacer. Y sigue mi compañera con contrato definitivo. ¿Está por allí la compañera? Hola. Sí, Virginia se ve que no se da cuenta que no se la está escuchando. Ah, Virginia, creo que tendrás que activar el micrófono. ¿Tenés forma de contactarla para avisarle? Ahí, Virginia. No. Le estoy avisando al WhatsApp, pero no sé si capaz que tiene algún problema. Ahora sí, disculpen, no me daba cuenta dónde está el micrófono. Ahora sí, adelante. ¡Ah, Dios, qué dificultades técnicas, perdón! Disculpen. Me pareció re oportuno, profesor, poder poner acá el contrato preliminar, que este contrato reúne los hechos hablados por compañeros, entonces vamos a poder entender perfectamente lo que hablamos. Es repetitivo en cada una de las cosas, ¿verdad? En cada uno de los... El contrato definitivo puede ser consensual, real o solemne.
¿Están viendo la diapo? ¿O solo yo? Se ve, sí, perfecto. Disculpe. Bueno, entonces, este contrato definitivo puede ser consensual, como hablábamos, real o solemne, que lo tenemos establecido en el artículo 1252 del Código Civil, que fue después al final, capaz que le hablo, profesor, lo que le preguntó el compañero, acá es donde se podría diferenciar el tipo de real según Gamarra y según la doctrina que fue la crítica de esto, ¿no? Y que nos llevó a hoy en día tener la definición de este tipo de contrato en el Código Civil uruguayo. Pero lo dejamos para después, como dijo usted, el miércoles. El distintivo puede consistir en un dar, hacer o no hacer. Como sabemos que lo tenemos establecido en el contrato de las obligaciones, en el 1245. Este contrato tendrá su propia función, según el tipo de contrato. O sea, que nos tenemos que colocar en cada tipo de contrato y de ahí ver cuál es su función. Por ejemplo, en el de cambio o en el de crédito, o como por ejemplo, les pongo acá, el definitivo puede tener el efecto para que se creó, ¿no? En el ejemplo, el de contrato de compraventa. Ese contrato puede ser título hábil, que lo es, para transferir el dominio. Entonces, nosotros nos tenemos que colocar en cada uno de los contratos para poder desarrollar su contenido. Los requisitos, la forma, la capacidad y el efecto del contrato definitivo. Es necesario el requisito, todos los elementos esenciales del contrato. Por eso digo que era fundamental lo que desarrollaron mis compañeros anteriormente, porque teniendo claro cuáles son los requisitos de cada uno, podemos colocarnos en el lugar que requiere el contrato. Esto lo hemos establecido en el 1261, los requisitos de todos del contrato específico. La forma está prescrita en una forma vinculante o necesaria para cada contrato, como bien dijeron, solemne o consensual. La capacidad de los contratos es la norma general para todos. La capacidad es la regla. Tenemos el 1278. Y la incapacidad es la excepción de un contrato, que es la que tenemos desde el 1279 al 1261. Los efectos de un contrato definitivo. En nuestro derecho, todos los contratos son negocios obligacionales. Ahí está la diferencia con lo que hablaba el profesor de esa doctrina que viene de afuera, que no establece. Cuando lo hablemos, vamos a ver por qué lo resalto acá en los obligacionales. Tiene acciones penales, pudiendo ser un título hábil para efectos reales, según el contrato, y colocándonos en el contrato. Esto lo tenemos en el 1291. Entonces, para poder estudiarlo, el profesor nos coloca el preliminar justamente como el inicio y el final. El contrato definitivo es llamado contrato futuro del contrato preliminar, para que podamos interpretarlo, ¿no? El inicio al final. ¿Qué es el definitivo? El cual las partes se obligan a celebrar. O sea, como dijo mi compañero, las partes se están obligando a celebrar un contrato futuro. El definitivo, dependiendo de qué nos vayamos a colocar, si es comprar en crédito, dependiendo de qué nosotros vamos a colocar. Existe un vínculo que une el contrato preliminar con el definitivo, que es obligar a realizar un contrato futuro al preliminar, el cual determinará el siguiente de otro contrato. ¿Cuál? El definitivo. Cada contrato conserva su autonomía, su estructura y su función propia. Nuevamente insisto, mantengámonos dependiendo de cada contrato. En este caso existen dos contratos. En el contrato
preliminar, ¿verdad? Preliminar más Virginia. el dispositivo. Disculpame, Virginia. Sí, profesor. ¿Me escuchás? Sí, perdón, te voy a tener que interrumpir ¿Sí? porque tenemos que liberar la sala ¿Sí? para el siguiente grupo. Si te parece, la próxima clase, que sería el miércoles, se recuerdan que el lunes es feriado, ahí terminás con este tema y continuamos luego con los siguientes grupos. ¿Bien? Bueno, muchas gracias a todos. Corto rápidamente, así en el siguiente grupo. Saludos. Perfecto. Gracias.